coordenadas polares esféricas o en las coordenadas que uno esté utilizando, y siguen apareciendo los vectores unitarios I, J y K. Ahora bien, esa es otra representación de R. Ahora bien, este resultado lo volvimos a encontrar por lo siguiente. Nosotros sabemos que ese vector R se puede también poner como un vector unitario R0 o un vector unitario R con sombrero, ya sea le pongan R sombrero o R sub 0, significando que es un vector de magnitud 1 y en la misma dirección de R, por un escalar R, por un numerito R. En otras palabras, cualquier vector R se puede poner como el producto de la magnitud del vector R por un vector unitario en la dirección que apunte R. Entonces, en la dirección de R. En este caso, en la dirección de R0. Es lo que podríamos hacer. Y entonces, si hacemos eso, observen ustedes que podemos despejar de ahí esa expresión y tener que R0, el vector unitario R, o el vector R sombrero va a ser igual a lo que vale el vector R dividido sobre la magnitud de R. Si el R anterior, que ya teníamos definido como R, seno de teta, coseno de phi, por I, más R, seno de teta, seno de phi, por J, más R, coseno de teta, por K, todo eso lo dividimos sobre entre R, lo que tendremos es la representación de R0 en términos de los vectores unitarios I, J y K. ¿Y qué es lo que nos quedaría si hacemos eso? Pues nos va a quedar simplemente seno de teta, coseno de phi, por I, más seno de teta, seno de phi, por J, más coseno de teta, por K. Y de esta manera tenemos al vector unitario R sub 0 o R sombrero en términos de los vectores unitarios I, J y K, como una combinación lineal de los vectores I, J y K. En forma similar, podemos poner al vector teta sub 0 y lo podemos hacer pensando solamente de la siguiente manera. R0 y teta 0 son ortogonales entre sí, o sea que uno es perpendicular a otro, R0 y teta 0. Y el ángulo de perpendicularidad entre los dos es el ángulo teta. Entonces, a la teta correspondiente a teta 0, esa se ve aumentada en pi sobre 2. Y entonces teta 0 va a ser igual al seno de teta más pi sobre 2 por el coseno de phi por i, más seno de teta más pi sobre 2 por el seno de phi por j, más coseno de teta más pi sobre 2 por el vector unitario k. Desarrollamos esa suma desarrollamos el seno de la suma de teta más pi sobre 2 y el coseno de la suma de teta más pi sobre 2. Al desarrollar hacia el desarrollo de la suma del seno de teta más pi sobre 2, tendremos que eso va a ser igual al coseno de teta, coseno de phi, así nos va a quedar la primera componente. La segunda componente nos va a quedar más coseno de teta, seno de phi por j, y la tercera componente nos va a quedar menos seno de teta por k. Para lo cual solamente hay que desarrollar el seno de teta más pi sobre 2 y el coseno de teta más pi sobre 2 y nos da esas nuevas cantidades. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos a teta 0 en términos de los vectores unitarios I, J y K. Entonces ya tenemos a R0 en términos de I, J y K, a teta 0
en términos de I, J y K. Y por último, podemos calcular cuánto vale el vector phi sub 0 o phi sombrero, como quieran llamarle. ¿Cómo se obtiene ese vector? Sabemos que la terna de vectores R0, que es la D, que corresponde a una esfera unitaria de radio R, teta 0, que corresponde a un cono o unitario de abertura teta 0, y phi 0, esas tres coordenadas, esos tres vectores, son ortogonales entre sí. ¿Eso qué significa? Y además son vectores que siguen la regla de la mano derecha. ¿Eso qué significa? Que si yo hago el producto vectorial de R0 con teta 0, lo que obtengo es lo que vale phi sub 0. Si yo hago el producto cruz o vectorial de teta 0 con phi 0, lo que obtengo es R0. Y si yo hago el producto vectorial de phi 0 con R0, lo que obtengo es teta sub 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer el producto cruz del vector R0 con el vector teta sub 0 para encontrar lo que vale el vector phi sub 0. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Puesto que phi 0 es igual al producto cruz o producto vectorial de R0 y de teta 0, vamos a poner ese producto cruz como si fuera un determinante. ¿Y qué es lo que vamos a tener en la parte de arriba? En la parte de arriba vamos a tener los vectores unitarios I, J y K. En la parte central vamos a tener las componentes del vector R sub 0, que serán seno de teta, coseno de phi. La siguiente componente sería seno teta, seno phi, y la última componente que sería coseno de teta. En el siguiente renglón vamos a poner las componentes del vector teta sub 0. Esas componentes, ¿cuáles son? Pues serían simplemente las que acabamos de encontrar: coseno de teta, coseno de phi. La siguiente componente sería coseno de teta, seno de phi, y la última componente sería menos el seno de teta. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar ese producto cruz, sin olvidar que eso lo que nos va a dar es el valor del vector unitario phi sub 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Pues si desarrollamos ese determinante por menores utilizando y yéndonos por el primer renglón, tendremos el vector unitario I por el menor de ese elemento, que sería el producto de seno por seno, sería un menos el seno cuadrado de teta por el seno de phi. Después sería menos el coseno cuadrado de teta por el seno de phi. Lo que estamos haciendo es desarrollando por menores el determinante que habíamos puesto. Después sería menos j por su menor. ¿Y su menor cuál sería? Otra vez seno de teta por seno de teta sería menos el seno cuadrado de teta por el menor de eso sería menos el seno cuadrado de teta por el coseno de phi. Y el otro término sería menos el coseno cuadrado de teta por el coseno de phi. Es lo que nos quedaría. Y por último tendríamos nosotros más el vector unitario K por su menor, pero el menor sería seno de teta, seno de phi, coseno de teta, coseno de phi. Seno de teta, seno de phi, coseno de teta, coseno de phi. Es lo que nos quedaría a nosotros. Menos, otra vez, sería seno teta, seno phi, seno teta, seno phi, menos coseno de teta, por coseno de teta,
coseno phi. Nos damos cuenta que la componente a lo largo del vector unitario K, eso vale 0, porque seno de teta, seno de phi, coseno de teta, coseno de phi, menos seno de teta, seno de phi, coseno de teta, coseno de phi, eso se cancela. Nos damos cuenta que phi 0 no va a tener componente en la dirección K, solamente va a tener componentes a lo largo de I y a lo largo de J. Entonces, ¿cómo nos va a quedar phi sub 0? Phi sub 0 nos va a quedar, si nos fijamos, tenemos ahí que multiplica al paréntesis, hay un menos seno cuadrado, seno de phi, menos coseno cuadrado de teta, seno de phi, sacamos el menos y sacamos el seno de phi como factor común y tendremos menos el seno de phi, que es el factor común, que va a multiplicar paréntesis al seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Ese seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a la unidad. Y esto solamente nos va a quedar phi 0 por, y va a ser igual a menos seno de phi por el vector unitario I. Ahora vamos con la parte correspondiente a J. J, ¿cómo nos va a quedar? O la componente J, ¿cómo nos va a quedar? Hay un menos dentro del paréntesis con un menos que está afuera. Eso va a hacer que todo sea más. Entonces tendremos más J veces, ¿quién? Observamos que tienen como factor común al coseno de phi los términos que están dentro del paréntesis, que multiplica a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que es 1. Entonces solamente nos quedaría J por coseno de phi. Entonces, acabamos de encontrar que el vector phi sub 0 es igual al vector unitario I con un signo menos por el seno de phi más el vector unitario J por el coseno de phi. Eso es lo que es importante para nosotros y de esa manera ya tenemos los vectores R0, teta 0 y phi 0 en términos de los vectores unitarios I, J y K. Todavía podemos tener un bono todavía adicional. ¿Cuál sería ese bono adicional? Si ustedes observan y ponen nuevamente lo que es R0, ¿cómo teníamos que ir a R0? R0 era igual al seno de teta coseno de phi por el vector unitario I más el coseno de teta por el seno de phi, seno de teta por seno de phi por J y después nos quedaría más un coseno de teta por K. Y encontramos nosotros que la teta 0 era muy similar, excepto que en lugar de tener el seno de teta, ese lo cambiábamos por el coseno de teta. Esto es lo que hacíamos entonces. Eso, en otras palabras, si ustedes observan, la teta 0 se obtiene al derivar R sub 0 con respecto a teta. Y entonces tendríamos nosotros coseno de teta, coseno de phi por I, más coseno de teta, seno de phi por J, menos seno de teta por K. En otras palabras, la teta 0 no es otra cosa más que la derivada parcial de R0 con respecto a teta. Entonces, teta 0 no es otra cosa más que la derivada de R sub 0 con respecto a teta. Si queremos también podemos sacar la derivada de R0 con respecto a phi. Si hacemos eso, lo que nos va a quedar será, si sacamos la derivada de R0 con respecto
a phi, veamos que lo que obtenemos sería simplemente seno de teta es igual, pero la derivada de coseno de phi es menos el seno de phi por i. El siguiente término nos quedaría más seno de teta por el coseno de phi por j. El tercer término no tiene phi, ese término, la derivada con respecto a phi sería 0. Todavía en esos dos términos que nos quedó en la derivada de R0 con respecto a phi, tienen en común a seno de teta, lo sacamos, sería menos seno de teta que multiplica, o más seno de teta que multiplica a menos seno de phi por i más coseno de phi por j. Pero si ustedes observan esa expresión que tenemos, que acabamos de encontrar, eso que está entre paréntesis no es otra cosa más que phi sub 0. Entonces, de ahí encontramos nosotros que parcial de R sub 0 con respecto a phi es igual al seno de teta por phi sub 0. En otras palabras, podemos poner al vector unitario phi sub 0 como 1 en seno de teta por la parcial de R0 con respecto a phi. Eso es lo que podemos obtener adicionalmente. Entonces, ¿qué encontramos adicionalmente? Primero encontramos a los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0 en términos de vectores unitarios I, J y K. Después, ¿qué fue lo que hicimos? Después lo que hicimos es observar esas expresiones y de ahí nos dimos cuenta que teta 0 corresponde a la derivada parcial de R0 con respecto a teta. Entonces, de esa manera encontramos más rápida, una vez conocido lo que vale R0, podemos conocer fácilmente lo que vale teta sub 0. También encontramos de esas expresiones lo que vale phi sub 0. Y encontramos que phi sub 0 va a ser igual a 1 en seno de teta por la parcial de R0 con respecto a phi. O sea, todo el secreto está en conocer quién es R0 y de esa manera ya tenemos también teta sub 0 y phi sub 0, siempre y cuando hagamos las cosas de esa manera. Entonces, un camino para tenerlas es esa. Otra cosa más podemos decir. Ya encontramos las expresiones que nos ponen a R0 en términos de los vectores unitarios y J y K. Ya encontramos la expresión que nos pone a teta 0 en términos de los vectores unitarios y J y K. Y ya encontramos las expresiones que nos pone el vector unitario phi sub 0 en términos de los vectores unitarios y J y K. Como esto está dado ya explícitamente, ya lo encontramos de manera analítica, ya sabemos, o sus formas algebraicas, ya sabemos cuáles son, entonces ya podemos determinar lo contrario, ya podemos determinar I, J y K en términos de vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0. Lo podemos hacer algebraicamente desarrollando de forma simultánea las tres expresiones como si fueran ecuaciones, donde ahora las incógnitas son los vectores unitarios I, J y K. Si hacemos eso, lo que vamos a encontrar nosotros al hacer eso, podemos encontrar fácilmente que el vector unitario I va a ser igual, permítanme tantito acá, aquí tenemos el vector en el problema 255, resolviendo el sistema de ecuaciones, encontramos que la X sombrero, que es igual a la Y sombrero al vector unitario Y, nos va a quedar con R seno de teta coseno de phi, más teta coseno de phi,
menos phi seno de phi. Entonces nos va a quedar que I va a ser igual a R sub 0 por el seno de teta por el coseno de phi más teta sub 0 que multiplica al coseno de teta por el coseno de phi menos phi sub 0 que multiplica al seno de phi. O sea, I queda puesto en términos de R0, teta 0 y phi 0 y queda puesto de esa manera. El vector unitario J, que corresponde a la Y sombrero que aparece por acá, será simplemente R sub 0 por seno teta, seno phi, más teta sub 0 del coseno de teta, seno phi, más phi sub 0 coseno phi. Y por último, el vector unitario K, o sea, Z sombrero, o el vector unitario K, nos va a quedar simplemente como R sub 0 por coseno de teta menos teta sombrero, teta 0 o teta sombrero o teta unitario, como sea, por el seno de teta. De esta manera, también tenemos a los vectores unitarios I, J y K en coordenadas, en este caso, en términos de los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que los vectores unitarios I, J y K, si los queremos poner en términos de coordenadas polares esféricas, también los podemos poner si así queremos. Y así es como quedarían esos vectores. Entonces, nos podemos poner X. Podemos poner los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0 en términos de los vectores unitarios I, J y K, así como los vectores I, J, K, ponerlos en términos de los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0. Entonces va a depender de lo que nosotros queramos hacer, pero esas serían las ecuaciones de transformación para unos y para otros respectivamente. Entonces, ¿por qué los pongo? Porque eso se utiliza en el desarrollo, en los desarrollos que se hacen. Si ustedes no pierden de vista eso, entonces los pueden sacar fácilmente. Pero aquí viene un problema que les voy a poner de tarea, a ver si me explico en la tarea. Nosotros los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0, los sacamos y los pusimos, fijándonos en la figura, los sacamos geométricamente. De esa manera sacamos R0, después nos fijamos que teta 0 fuera perpendicular a R0, aplicamos eso aumentándole pi sobre 2 a teta, y por último hicimos el producto vectorial de uno con otro para encontrar phi sub 0. La pregunta es, en forma similar podemos poner, y pueden sacar ustedes, quiero que saquen de tarea los vectores unitarios I, J y K, en términos de vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0, trabajando geométricamente. En otras palabras, pintan su sistema de coordenadas X, Y y Z. A lo largo del eje X se encuentra el vector unitario I. A lo largo del eje Y se encuentra el vector unitario J y a lo largo del eje Z se encuentra el vector unitario K. Y tomen ustedes un vector cualesquiera R y quiero que pongan posteriormente el vector I como una combinación lineal de los vectores R0, teta 0 y phi 0. Que pongan al vector unitario J o el vector unitario Y sombrero como una combinación lineal de los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0. Y lo mismo en el otro caso. Para que aprendan a hacer las cosas también geométricamente. No va a ser nada complicado. Si entendieron cómo determinamos a los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0 geométricamente,
Estas cosas también se pueden hacer geométricamente si uno lo desea. Entonces, eso se los dejo de tarea para que lo practiquen, para que lo vean, para que lo hagan. Entonces, ahora me voy a regresar un poquitito en los ejercicios. Entonces, simplemente, ya pusimos a los vectores unitarios R0, teta 0 y phi 0, en términos de vectores unitarios I, J y K. Aquí, en lugar de utilizar R0, teta 0 y phi 0, se están utilizando los vectores R, teta y phi. Alguien me preguntó por correo que qué edición estaba yo usando. Esta edición que aparece en la pantalla corresponde a la sexta edición de Arken. Entonces, es la edición que estoy utilizando, la sexta edición del Arken. Pero de eso no hay que preocuparnos mucho, porque todas las ediciones casi tienen la misma serie de problemas. A lo mejor quitarán uno o dos problemas, a lo mejor aumentarán uno o dos problemas, pero es poco lo que cambia. Es más, en cualquier texto, en cualquier libro de métodos que tomamos, esta es la forma que tienen los operadores, los vectores unitarios, R, teta y phi. Cambiará a lo mejor R sombrero le llaman R sub 0, a teta sombrero le llaman a teta sub 0, a phi sombrero le llaman phi sub 0, y a los vectores unitarios I, J y K los llaman X sombrero, Y sombrero y Z sombrero, o bien los ponen como X1 sombrero, X2 sombrero y XT sombrero, para no utilizar más variables. Pero todo depende de cómo esté uno trabajando. Lo importante es que nos entendamos, lo importante es que las cosas puedan captarse. Entonces, de esta manera uno ya tiene lo que son esos vectores unitarios. Voy a platicarles rápidamente de cómo se resuelve el problema número 2, el 252. Porque dice aquí, de los resultados del ejercicio 251, calcular las derivadas parciales de R, de teta y de phi con respecto a R, teta y phi. Eso ya lo hicimos, y lo hicimos con objeto de poner la teta en términos de la derivada parcial de R con respecto a teta, y poner a la phi como 1 en seno de teta por la parcial de R con respecto a phi, y de esa manera encontramos la relación que existe con las derivadas parciales. Para eso nos ponen ese problema. Y después nos dice el inciso B, con nabla dado por, o sea, el operador ese al revés, que es el operador gradiente, es una nabla, y entonces dice, con el operador gradiente o con nabla puesto de esta manera en coordenadas polares esféricas como R parcial con respecto a R, T tener una R parcial con respecto a T, dice, calcular la divergencia del gradiente de phi. Entonces, ahí lo que nos dan es lo que vale el operador nabla, eso, o sea, el operador gradiente. Si ustedes ponen el operador gradiente en coordenadas polares esféricas, lo que queda es lo que está aquí en el libro, en el ejercicio 252, es lo que queda. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso? Bueno, simplemente lo que hay que hacer es, a esta expresión, hay que aplicarle la divergencia, a esta expresión que tenemos aquí. O sea, a este operador le tenemos que aplicárselo nuevamente a la divergencia de phi. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Obsérvese que el primer término, la parcial con respecto a R, va a atacar a todos los elementos del operador gradiente. Observo el segundo término, teta 1 en R parcial con respecto a teta, la parcial está atacando a todos los términos del operador gradiente. Y la tercera, el tercer término, 1 en R seno de teta parcial con respecto a phi, está atacando a todos los términos del operador gradiente de phi. Pero como el operador gradiente de phi está conformado por varios términos, y pueden ser hasta productos, pues entonces aquí tenemos parciales actuando sobre productos. Esas parciales actúan como si fueran derivadas sobre productos y se aplican puras derivadas. De esta manera podemos encontrar otro camino
que es haciéndolo totalmente a pie para encontrar la divergencia, para encontrar el laplaciano de sí, porque sabemos que nabla punto gradiente de sí corresponde al laplaciano de sí. De esta manera nosotros encontramos una manera diferente de encontrar ese operador laplaciano. ¿Cómo fue que nosotros lo encontramos o cómo es que nosotros lo podemos encontrar? Pues muy fácilmente. No sé si ya pusimos el operador laplaciano en coordenadas polares esféricas, pero vamos a poner los operadores gradiente, divergencia y rotacional en coordenadas polares esféricas. Para lo cual primero lo pondremos recordando en coordenadas curvilíneas y después haremos la sustitución correspondiente para poner las derivadas polares esféricas correspondientes. Entonces sabíamos que el operador el gradiente de una función escalar psi, el cual era un vector, ¿cómo lo podíamos poner nosotros en general a ese operador gradiente de una función escalar? Pues se ponía simplemente como un vector unitario en la dirección de R por la parcial con respecto a R actuando sobre sí más teta vector unitario por 1 en R, la parcial con respecto a teta de sí, más phi vector unitario por 1 en seno de teta, la parcial con respecto a phi de sí. Es lo que nosotros sabíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que en general el gradiente de sí se podía poner como la primera coordenada en curvilínea ortogonal, que era Q sub 1 sombrero, por la parcial con respecto a S1 de sí, más la segunda coordenada ortogonal, más el vector correspondiente a la segunda, el vector unitario correspondiente a la segunda coordenada, que era Q sub 2 sombrero, por la parcial con respecto a S2 de sí, más la tercera coordenada, pues como vector unitario, que es Q sub 3, por la parcial con respecto a S3 de sí. Si nosotros, pero sabíamos nosotros que en general la DSI era igual a HI por DQI. Esto significa para nosotros que la nabla de sí va a quedarnos simplemente como Q sub 1 sombrero con 1 sobre lo que vale H1 de Q1, pero H1 era igual a 1 en coordenadas polares esféricas por Q1, que era la parcial con respecto a R, y eso actúa sobre sí. Eso nos da el primer término que antes les di al principio, más Q sub 2, pero la Q sub 2 equivale a la segunda coordenada, que sería teta sombrero. La primera fue R sombrero, la segunda fue teta sombrero. ¿De quién? De la parcial con respecto a S2, pero sabíamos que S2 se puede poner como H2 de Q2, y encontramos que H2 era igual a R, y entonces tenemos que sería 1 en R parcial con respecto a teta de sí, que es el siguiente término que tenemos. Y por último habíamos encontrado con más phi sombrero de Q sub. Phi sombrero corresponde a Q sub 3 y S3 corresponde a H3 de Q3, y encontramos que H3 era igual a 1 en R era igual a R seno de teta, que en este caso va a quedar en el denominador, y nos va a quedar como 1 en R seno de teta de la parcial con respecto a phi de sí. Y de esta manera nosotros tenemos el operador gradiente en coordenadas polares esféricas. Aquí solamente lo que tenemos que hacer en la expresión que tenemos en el problema 252, ahí tenemos el operador gradiente. Si se lo aplicamos así, tenemos el gradiente de sí, que va a ser un vector. Todo lo que falta ahí es aplicárselo así,
y tener exactamente la misma expresión que acabamos de poner ahorita. Si queremos nosotros la divergencia de una función vectorial, la divergencia de f, habíamos visto que esa divergencia de f la podíamos poner como 1 sobre H1, H2, H3, entraba un paréntesis grandote, después entraba la parcial con respecto a la primera coordenada Q1 por en general se podía poner como 1 en H1, H2, H3, por la parcial con respecto a Q1, de F1, H2, H sub 3, más la parcial con respecto a Q sub 2, de F2, H1, H3, más la parcial con respecto a Q3, de F3, H1, H sub 2. Eso sería la manera general. Entonces, si ahora quiero ese operador divergencia de una función vectorial en coordenadas polares esféricas, podemos de poner f en términos de esas coordenadas. Como no tengo una función dada explícitamente, voy a poner que las componentes f1 es igual a f sub r, la componente de f en la dirección 2, f sub 2, va a ser igual a f sub teta, y f sub 3 va a ser igual a f sub phi. Así es como vamos a llamar a las componentes de f. Y sabemos que H1 es igual a 1. Sabemos que H2 es igual a R. Sabemos que H sub 3 es igual a R seno teta. Y entonces todo lo que haremos simplemente es sustituir esos valores en la expresión de la divergencia de f. ¿Y qué es lo que tendremos? Que la divergencia de esa función vectorial f nos va a quedar como 1 en H sobre H1, H2 y H3. ¿Pero qué es H1 sobre H2 sobre H3? Ese producto corresponde a R al cuadrado por el seno de teta. Basta con que multipliquen ustedes lo que es H1 por H2 por H3 para que encuentren que eso vale R al cuadrado seno de teta. Como tenemos el recíproco de eso, pues la ponemos y será 1 en R al cuadrado seno de teta. Después tendremos la parcial con respecto a Q1, pero Q1 es R, por lo tanto tenemos la parcial
con respecto a R, ¿de quién? De F1, pero F1 es FR por H2 que vale 1, por H3 que vale R, por H2 que vale R, perdón, y por H3 que vale R seno de teta. Entonces tendremos R cuadrado seno de teta. La siguiente componente será la parcial con respecto a teta. ¿De quién? De F sub 2, pero F sub 2 es F sub teta, que multiplica H1 por H3. Pero H1 es 1 y H3 es R seno de teta. Entonces aquí nos quedaría R seno de teta. Y por último, la tercera componente que tenemos, que sería más la parcial con respecto a phi, que multiplica a F de phi por H1, H2, pero H1, H2 sería H1 que vale 1 y H2 que vale R, por R de phi. Así es como nos quedaría esto. Todavía podemos hacer más cosas y simplificar esta expresión, porque notamos varias cosas. Lo que notamos es que la parcial con respecto a R le está pegando a la función FR, R al cuadrado, seno de teta. Pero seno de teta no depende de R. En esa parte la podemos sacar, en ese pedacito. Y posteriormente encontramos una F de teta, R seno de teta. Eso, la R no depende de teta. Podemos sacar afuera de la parcial con respecto a teta a R. Y lo mismo pasa con el último término. También podemos sacar a la R que no depende de sí. Y la expresión nos queda aparentemente un poco más reducida. Si en lugar de que sacar la divergencia de F, y ahora observen ustedes cómo esas expresiones aquí las tenemos. Esas expresiones, obsérvense, aquí están en el fondo aquí las tenemos, obsérvense. Aquí tenemos lo que vale el gradiente de phi. Aquí ya tenemos lo que vale la divergencia en coordenadas de un vector o de un campo vectorial B, que es exactamente lo que acabamos de encontrar, pero yo lo puse en términos de F, pero es exactamente lo mismo. Si queremos encontrar cuánto vale el laplaciano, pues todo lo que tenemos que hacer es, en lugar de poner B, que es un campo vectorial, poner el gradiente de sí, que también va a ser un campo vectorial o un vector. Y en lugar de poner B sub R, B sub teta y B sub phi, poner las componentes del gradiente a lo largo de BR, B teta y B phi. Si ponemos eso, lo que nos va a dar es la expresión que está aquí. Porque simplemente les basta con ver cuáles son las componentes de gradiente de sí en la dirección R. Simplemente será la parcial con respecto a R. ¿De quién? Pues de sí, es la componente con respecto a R. ¿Cuál sería la componente con respecto a R? A teta. 1 en R parcial de teta con respecto al parcial de sí con respecto a teta. ¿Y cuál sería la componente con respecto a phi? 1 en R seno de teta parcial de sí con respecto a phi. Eso es lo que hay que sustituir en esta expresión en donde está la divergencia del gradiente. Esas componentes que anuncié antes hay que sustituirlas en esta expresión, y en lugar de la BR, B teta y B phi que aparecen en la divergencia de B, aparecerán una nueva expresión que va a corresponder al laplaciano de la función escalar sí que aparece acá. Y de esta manera nosotros tenemos lo que vale el operador laplaciano. Ahí la pueden copiar, ahí la pueden ver. Y la deducción es inmediata, no tenemos que hacer gran ciencia para ponerla. Solamente nos basta poner de manera explícita, en lugar de BR, B teta y B phi, las componentes de gradiente de sí en esa expresión donde está la divergencia de B, y obtenemos de esa forma el laplaciano de sí. Entonces, así lo ponemos y ahí lo tenemos. Y por último, el rotacional de la función B o de la función F, en este caso de la función B, ¿cuál va a ser ese rotacional?
en coordenadas polares esféricas. Pues otra vez, en general, ¿eso de qué forma era? Era 1 sobre H1, H2, H3. Y eso multiplicaba un determinante. En la parte de arriba iban los vectores unitarios, R unitario, teta unitario y phi unitario. Y cada uno de ellos va a ser multiplicado, el primero va a ser multiplicado por H1, o sea, por HR. El segundo va a ser multiplicado por H teta y el tercero va a ser multiplicado por H phi. Entonces, con el primer renglón tenemos HR unitario, H teta, teta unitario, H phi por phi unitario. Como te lo estoy poniendo, pues ya lo sacamos, ya sabemos que eso es así. Segundo, en el segundo renglón que ponemos, la parcial con respecto a R, la parcial con respecto a teta y la parcial con respecto a phi. Y en el tercer renglón que ponemos, primero, la componente de B en la dirección R, después la componente de B en la dirección teta y después la componente de B en la dirección phi. Pero cada una de esas componentes está multiplicada por ¿quién? La primera está multiplicada por H1, o sea, por HR. La segunda está multiplicada por B de teta, va a estar multiplicada por H2, o sea, H de teta. Y la tercera va a estar multiplicada por H de phi. Entonces, de esta manera, tenemos nuestra expresión del rotacional de B en general en coordenadas curvilíneas ortogonales. Si lo queremos para nuestras coordenadas polares esféricas, todo lo que tenemos que hacer es cambiar H1, H2 y H3 por los valores que ya encontramos. Sabemos que H1 es igual a 1, H2 es igual a R y H3 es igual a R seno de teta. Si hacemos eso, vamos a obtener 1 en R al cuadrado seno de teta. ¿Que multiplica a quién? Que multiplica el determinante HR vale 1, entonces simplemente sería R vector unitario. H teta vale R, que multiplica a teta vector unitario. H phi que vale R seno de teta por phi vector unitario. Ese sería nuestro primer renglón, el que nos queda. Después, como segundo renglón, ¿qué es lo que tendremos? La parcial con respecto a R, la parcial con respecto a teta y la parcial con respecto a phi. Y por último, como tercer renglón que tendremos, HRBR. Pero HR dijimos que vale 1, entonces solamente nos quedaría B sub R. H teta vale R, que multiplica a B sub teta, y H phi que vale H3, sería H3 vale R seno de teta por Pero uno de los famosos era el hermano de la que es Ramón Valdés, exactamente la expresión que está aquí en el texto. Es exactamente lo que queríamos poner. Y de esta manera nosotros tenemos los operadores gradiente, divergencia, el laplaciano y el producto vectorial puesto de manera explícita en coordenadas polares esféricas. Sin olvidar que en el primer caso la función psi es una cantidad escalar, sin olvidar que B es una función vectorial, sin olvidar que gradiente de psi es una función vectorial y sin olvidar que también la B que aparece aquí es un vector. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Y sale todo eso. Entonces, ¿alguna pregunta con todo lo que he dicho? No, no lo van a decir. ¿Algunas preguntas que tengan o algo que quieran aclarar o alguna sugerencia que me quieran dar? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿Se ve? ¿Se observa? Bueno, no hay preguntas, vamos a seguir adelante. Ya estamos en otra etapa en estos momentos. Fíjense bien, ya vamos a poder aplicar el operador gradiente, vamos a aplicar el operador de divergencia y vamos a aplicar el laplaciano. Obsérvese lo siguiente. Esas expresiones, pues ya las tenemos. Ahora simplemente hay que aplicarlas. ¿Qué significa eso?
Supónganse que nosotros tenemos una función escalar que solamente depende de R. ¿Cómo qué función escalar depende de R? Pues la función potencial depende de la distancia, el potencial de una carga o el potencial gravitacional va como 1 sobre R. Ahí tenemos una función que depende solamente de R. Entonces, la f de R, en este caso, es un escalar de la forma 1 sobre R. Como esa es una función escalar y que corresponde a un potencial central de fuerzas, ya sea gravitacionales o eléctricas, entonces, ya que tenemos una expresión de ese tipo, a esa función escalar le podemos aplicar el operador gradiente de 1 en R. Sabemos que el gradiente de 1 en R es un vector. Ese vector ya lo sabemos poner, ya lo pusimos varias veces, ese vector gradiente. Pero observamos que esa función escalar R, en este caso solamente depende de R, no depende de nadie más que de R. O sea, no tiene componentes ni en teta ni en phi. Eso significa que el gradiente de la función en coordenadas curvilíneas, en coordenadas polares esféricas, la única parte que vamos a utilizar es la parte correspondiente a R. Y la parte correspondiente a R en el gradiente en coordenadas polares esféricas es aquella que nos dice que eso es igual al vector R sub 0, porque esto es un vector por la parcial con respecto a R de la función escalar que nos están dando, que es 1 sobre R. Si lo observan, eso es lo que debe ser la respuesta. El gradiente de 1 en R es igual al vector R0 por la parcial con respecto a R de la función escalar 1 en R. Si lo quieren poner ya más explícitamente, pues nos va a quedar como R sub 0 por 1 en R al cuadrado con un signo menos por la izquierda. Eso sería el valor de esa función. Pero si lo dejan indicado como R sub 0 por la derivada con respecto a R de 1 sobre R, también no hay ningún problema. Las cosas son correctas porque esa era nuestra función que teníamos nosotros. Entonces, obsérvese que para este caso no hicimos otra cosa más que sacar la derivada con respecto a R de la función f de R. Entonces, de esta manera tenemos lo que vale el gradiente. Pero quiero pensar que la función escalar aún es más complicada. No depende de 1 en R, sino que depende de algo más, depende de R a la N. O sea, en lugar de depender de 1 sobre R, depende de R a la N. O sea, la función escalar f de R es igual a R a la N. Y a esa función escalar le aplicamos nabla, a f de R si le aplicamos esa expresión. De acuerdo con la receta que acabamos de encontrar, esto va a ser igual a un vector unitario en la dirección R por la derivada con respecto a R de la función f de R. Es lo que debe ser la respuesta. Ahora, si lo hacemos con más cuidado, esto va a ser igual al vector unitario R0 de la derivada con respecto a R de lo que vale la función f de R, eso vale R a la N. Pero eso ya lo sabemos sacar. Eso va a ser igual a R0 por la derivada con respecto a R de R a la N. Eso es igual a ¿quién? A N por R a la N menos 1. Y entonces lo que tendremos nosotros que es que el gradiente de R a la N es igual a un vector unitario R0, que es la que le da las características de vector al gradiente de la función escalar R, por la derivada de la función R a la N con respecto a R. Y eso va a ser N por R a la N menos 1. Y así ya tenemos de esa manera el gradiente cuando sea más complicado y cuando la función solamente dependa de teta. Si la función además depende de phi o de teta, bueno, pues se puede poner tranquilamente los términos que faltan.
Ahorita solamente dependía de eso. Ahora vamos a hacer otro problema. Vamos a sacar el potencial, perdón, la divergencia de una función vectorial. Pero la podemos construir fácilmente, porque sabemos que si multiplicamos a una función escalar por un vector, eso corresponde a una función vectorial. Entonces, multipliquemos a la función escalar fr que teníamos anteriormente, multipliquémosla simplemente por el vector unitario r, de tal manera que r unitario por la función escalar f de r nos da una función vectorial. Ya tenemos eso. Esto nos dice en particular que este vector unitario, esta nueva función vectorial R sombrero f de R, solamente va a tener una componente a lo largo de R, no tiene componente a lo largo de θ ni componente a lo largo de phi, porque no olviden ustedes, fr era una función escalar. Ese numerito multiplicado por el vector me va a dar un vector. ¿En qué dirección? En la dirección R. Entonces, cuando aplique la divergencia, la única parte que va a actuar es la parte correspondiente a R. Las otras partes, cuando quieren actuar la divergencia, la parcial con respecto a θ y la parcial con respecto a phi, de la función R, f de R, pues no tiene componente en θ ni tiene componente en phi, eso va a ser cero. Entonces solamente nos va a quedar la primera parte. Si lo hacemos y ponemos nuestra expresión de la divergencia en coordenadas polares esféricas y ponemos solamente la parte radial, ¿cuál era esa parte radial? Decíamos que la divergencia de f o de b en coordenadas polares esféricas en la parte correspondiente a r era igual a 1 en r al cuadrado seno de θ parcial con respecto a r de quién, paréntesis, de fr de r al cuadrado seno θ. Así es como nos quedaba. Entonces, ya dije que las demás componentes no van a existir porque la función que nos dan solamente depende de r y es lo que tenemos. Entonces, si continuamos, esto nos va a quedar 1 en r al cuadrado seno de θ de la parcial con respecto a r, pero f de r ya sabemos que es f de r simplemente la componente de nuestro vectorcito r sombrero f de r. Esa componente simplemente vale fr y la ponemos explícitamente como f de r si es que queremos por r al cuadrado seno θ. Si lo queremos lo podemos poner de esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a obtener si hacemos aquí operaciones? Bueno, pues vamos a hacer las operaciones que nos están mandatando acá. ¿Y qué es lo que tendremos nosotros? Esto va a ser igual. Nos va a quedar esto como 2 en R. ¿De dónde salió ese 2? Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando derivemos R al cuadrado que está dentro del paréntesis, con respecto a R nos va a quedar un 2R. La R de afuera con la R de adentro, la R cuadrada de afuera con la R de adentro, se va a cancelar una R y nos va a quedar una R por fuera y nos va a quedar un 2 en R. El seno de θ con el seno de θ se va a cancelar. ¿Y qué es lo que nos queda? Solamente 2 veces la expresión f de r. Es lo que nos va a quedar ahí. 2 en r por fr más quién. Volvemos a tomar en consideración lo que nos queda y lo que nos va a quedar simplemente es la derivada con respecto a r de f de r. En este caso, los términos, nos quedaría la derivada del primer término. Esto va a significar que r cuadrado se cancela con el de afuera
y solamente nos queda la derivada con respecto a R de FR. Entonces, lo que encontramos es que la divergencia de la función vectorial R sombrero FR nos quedó como 2 en R por FR más la derivada de F con respecto a R. Eso fue lo que nos quedó. Si ahora en lugar de tener una función de ese tipo la tenemos más complicada, como cambiar ¿Qué? a la F, a la función ¿Gratis? vectorial F, Siempre son cambiarla gratis. por R sombrero Sí. por R a la N, siendo esto Los libros de texto normales. aparentemente un vector que en lugar de tener a R tiene a R a la N, porque tiene una función una función más sofisticada que es de la forma R a la N. Pero, Lo que o sea, tendremos se burlan, porque no, que la no se va a ocupar divergencia mochila. de R sombrero por R a la N va a ser igual. Ya tenemos la expresión general, entonces sería 2 en R por lo que vale la función. Pero la función f de R, ¿cuál era? La función vectorial f de R, ¿cuál era? Pues era simplemente R a la N. Entonces lo ponemos R a la N. Más la derivada con respecto a R de f de R. Pero la derivada con respecto a R de esa expresión sería la derivada con respecto a R de R a la N. Entonces, si hacemos operaciones y agrupamos términos, eso nos va a dar la expresión que tenemos por acá. N más 2 que multiplica a R a la N menos 1. Entonces, yo les suplico que hagan esa derivada, saquen eso como factor y se darán cuenta que sale efectivamente esa derivada. Continuamos. Entonces, aquí tienen las dos expresiones hechas solamente para hacerlas con más cuidado. Este problema se puede aparecer frecuentemente. Y si aparece frecuentemente, cuando analicemos el campo eléctrico, porque sabemos nosotros que si nos dan el potencial, la derivada de eso con respecto a R corresponde al campo eléctrico, está relacionado con el campo eléctrico, excepto un signo menos, pero está relacionado con eso. Entonces, estas expresiones nos sirven para trabajar ese tipo de expresiones de manera más general. Ahora queremos el operador laplaciano. ¿El operador laplaciano de quién? De la función escalar f de r. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aplicar la expresión que encontramos para el operador laplaciano, aplicarla tranquilamente. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos lo que está acá. Vamos a hacerlo de manera tranquila, ese tipo de cosas. Vamos a sacar ese operador laplaciano. Habíamos visto nosotros, permítanme poner la expresión rápidamente, aquí está. Habíamos encontrado que ese vector laplaciano en la parte negra era laplaciano de sí. En la parte en R era igual a 1 en R al cuadrado seno de teta, que multiplica al seno de teta parcial con respecto a R de quién, paréntesis de R al cuadrado parcial de sí con respecto a R. Esto es lo que corresponde a la parte radial del operador laplaciano. Todo corresponde al operador laplaciano, pero si la función, el vector que tenemos solamente depende de R, solamente tenemos que emplear nosotros aquella parte que tiene que ver con R. Si la función que tenemos aquí, esa función vectorial, dependiera solamente de teta, solamente teníamos que emplear la parte correspondiente a teta. Y en forma similar, si la función que nos da la función vectorial dependiera de phi, solamente había que emplear la parte que corresponde a phi. Si depende de R y de teta, pues hay que emplear las partes correspondientes a R y de teta. Entonces, esa es toda la atención que debemos de poner. Entonces, en este caso nos están dando una función que solamente va a depender de R. Y queremos el laplaciano de esa función que depende de R. Entonces, nos vamos a donde estamos haciendo nuestro problema. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno,
Pues que el laplaciano de una función que solo dependa de R escalarmente, aquí no hay vector, el laplaciano es una cantidad escalar, entonces ¿qué es lo que tenemos? O es un operador, se puede decir que escalar, ¿qué es lo que tendríamos? Solamente tenemos que emplear, tenemos que sacar la derivada con respecto a R de esto. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Vamos a hacerlo despacito. 1 en R al cuadrado seno de teta. La expresión sería la misma. Por el seno de teta, por la parcial con respecto a R, de R al cuadrado, y en lugar de parcial de sí con respecto a R, debemos de poner parcial de FR con respecto a R. Esto es lo que tenemos que poner. Ahora, observemos. En la parte derecha, bueno, perdón, dentro del paréntesis mayor y paréntesis rectangular, ese paréntesis rectangular tiene a un producto, tiene al seno de teta y tiene la parcial de un producto. Entonces, hagamos actuar la parcial de ese producto como si fuera una suma. Para empezar, el seno de teta puede salir y cancelarse con el seno de teta que tenemos afuera. Y entonces nos quedaría 1 sobre R al cuadrado por la derivada con respecto a R. ¿Por qué la derivada? Porque todo lo que está en el paréntesis que queda solamente depende de R, ya no depende ni de teta ni de phi. Entonces tenemos de R al cuadrado, de f de R en dr. Y ahora desarrollamos la derivada de ese producto con respecto a R. ¿Y qué nos quedaría? La derivada del primero, que es 2R, por la df en dr, más R al cuadrado por la derivada del segundo, que es d segundo, df en dr al cuadrado. Es lo que nos quedaría a nosotros. Si metemos la R que está por fuera, nos va a quedar esto como 2 en R, la derivada de f de R con respecto a R, más la derivada segunda de f con respecto a R al cuadrado. Y de esta manera tenemos el laplaciano de cualquier función escalar que solo dependa de R. Ahí estaría el operador laplaciano. Aquí se tiene. Si se quiere, bueno, podemos aplicarlo a una función en donde la función escalar sea más complicada. Entonces tenemos una función escalar en una forma más explícita. Puede ser esa función, la FR puede ser igual a R a la N. Y la ponemos como R a la N. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues lo que nos está diciendo esto, que el 2 en R se queda. Que lo único que debe de entrar es la derivada de F con respecto a R. O sea, la derivada con respecto a R de R a la N. Después, ¿qué es lo que va a quedar? La derivada segunda con respecto a R al cuadrado, ¿de quién? De R a la N. Hacer esas operaciones, 2 en R, por la derivada con respecto a R de R a la N, eso sería N por R a la N menos 1. Y la otra derivada, ¿cuánto sería? Sería N por N menos 1 por R a la N menos 2. Es lo que quedaría en la otra expresión. Entonces sería, lo único que nos restaría a nosotros es ordenarla, y todo eso está multiplicado por nadie. Así es como se quedaría. Entonces, si queremos, podemos sacar a N por N más 1 como factor, hacer las cosas de otra manera, y de esta manera tener lo que es el operador laplaciano. Me falta multiplicarlo por algo que estaba por fuera. ¿Qué es lo que estaba por fuera? Creo que ya no hay nada, estaba bien así es como queda. Solamente lo que hay que hacer es ordenarlos. Y si la ordenamos, nos va a quedar laplaciano de R a la N será igual a N por N más 1 por R a la N menos 2. Hay que arreglarlo bien para que nos quede de esta manera. Entonces, es lo que nos quedaría al hacer esas operaciones. Dejen ver algo que aquí sucedió. Está bien. N por N menos 1 por E, está bien. Bueno.
Ambas tienen R a la n-2. Entonces simplemente al hacer R a la n-2, como está acá, agrupar los demás términos, llegamos a este resultado que aparece en esa parte. Bueno, ahora lo que veremos simplemente es, si queremos sacar el rotacional de esa función que depende de R, simplemente por curiosidad vamos a ponerlo. ¿Cuál era ese rotacional de acuerdo con lo que estuvimos haciendo hace ratito? El rotacional en coordenadas polares esféricas, se los voy a recordar, está acá, simplemente lo vamos a recordar para que lo pongan. Aquí está ese rotacional. Obsérvese. Aquí está el rotacional de una función vectorial B puesto exactamente así. Así es como se pone. Para nuestro caso, la B está dada por una función, por un vector que solamente depende de R. Entonces será R por F de R. O sea, un vector R por una cantidad escalar que depende de R, F de R. Es todo lo que tendremos en lugar de B. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues simplemente observamos que este vector solamente tiene componente en R. No tiene componente en teta, no tiene componente en phi. Esto significa que las componentes en teta y en phi son cero. Eso va a simplificar mucho el problema, porque ya tenemos aquí los ceros que provienen de las componentes de B. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que solamente va a tener componente en R, que sería la BR por acá, la FR por acá. Y entonces lo que tenemos es, si lo hacemos nosotros, lo que vamos a tener es que el rotacional de R por FR va a ser igual a 1 en R al cuadrado por el seno de teta por el determinante. Arriba, ¿qué es lo que decimos que teníamos? Arriba teníamos R vector unitario, R por teta vector unitario, R seno de teta por phi unitario, la parcial con respecto a R, la parcial con respecto a teta, la parcial con respecto a phi, de BR, pero BR vale simplemente F de R. El siguiente término vale 0 porque no hay componente en teta, y el siguiente término también vale 0 porque no hay componente en teta de phi de FR. Y entonces, si esto lo hacemos por menores, obsérvese, este determinante no va a tener componente a lo largo de R porque eso vale 0. Observamos que no vamos a tener componente a lo largo de teta. ¿Por quién? Porque el menor de R teta sería la parcial de R con respecto a R actuando sobre 0, eso va a ser 0, y el otro sería la parcial con respecto a phi actuando sobre FR, pero FR no depende de phi, entonces eso también va a ser 0. Y por último, la componente en phi sería la parcial con respecto a R de 0, que vale 0, y la parcial con respecto a teta de FR de R, que también vale 0. Por lo tanto, todo eso se hace 0. Entonces, el rotacional de la función R, FR, vale 0. Cosa que estaba bien, porque nos está diciendo que esa función solamente depende de R. Y si solamente depende de R, no puede tener orientaciones a lo largo de phi y a lo largo de teta. O sea, no puede girar a lo largo de phi y a lo largo de teta. Siempre va a ser una función que dependa de R. Esa es una de las razones por las cuales esto solamente depende de... Por eso el rotacional fue 0, porque no hubo rotaciones a lo largo de otra dirección, de ninguna dirección. Entonces, por eso fue así. Entonces, de esta manera, nosotros hemos construido los operadores gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano en coordenadas polares esféricas. De esta manera, hemos aplicado para una función que depende solo de R, y hemos aplicado coordenadas polares esféricas para ver cómo queda esa expresión.
Si la función cambiara un poquito, tenemos que tomar en consideración esas componentes o eso nuevo que tenemos en nuestras manos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran que yo observe nuevamente o algo así? ¿O que yo vea de otra manera? ¿Alguna pregunta que tengan? Preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. No sé si me escuchen o no, porque nadie contesta, pero yo espero que... Sí, lo escuchamos. ¿Está claro? Bueno. Ahora vamos a entrar más fuertemente Bueno. La parte de rotacional se ocupa mucho cuando nosotros veamos o cuando se trabaja electromagnetismo. Ahí entra con más naturalidad trabajar el rotacional. Cuando se trabajan campos magnéticos, ahí entra mucho la expresión del rotacional. Bueno. Aquí hay un problema que dice así. Aquí hay una tarea que ya les dejé y es de que demostraran geométricamente cómo se podría poner los vectores unitarios I, J y K en términos de los vectores unitarios R, θ y φ. Entonces, es una tarea que les dejé que por favor hagan. Y me la pueden mandar, qué bueno que me la manden, pero sería bueno que la hicieran. O sea, yo se la recibo en estos días antes de la siguiente clase, ya debo de tener las tareas para que yo se las pueda calificar de antemano o decirles qué fue lo que estuvo mal, pero necesito tener sus tareas para ver qué hacemos. Ahora vamos a hacer el problema 256. Dice, la dirección de un vector está dada por los ángulos θ1 y φ1.
Entonces tenemos un vector cuya dirección está dada por θ1 y φ1. Para que se entienda, si trabajáramos en 2 dimensiones, la dirección de un vector está dada por un ángulo, el ángulo θ, o sea, el ángulo llamado el argumento el ángulo θ, el ángulo casi con la horizontal, si estuviéramos en el plano. Pero como estamos en el espacio, entonces hacen falta 2 ángulos para darnos la orientación de un vector. Entonces nos dice aquí, la dirección de un vector es dada por los ángulos θ1 y φ1. Para un segundo vector, los correspondientes ángulos son θ2 y φ2. O sea, con θ1 y φ1 ponemos la dirección de un vector, y con θ2 y φ2 es la dirección de otro vector. Después dice, demuestre que el coseno del ángulo que los incluye o del ángulo entre ellos está dado por la expresión que nos están dando ahí, coseno de gamma igual a coseno de θ1, coseno de θ2, más seno de θ1, seno de θ2, por el coseno de gamma 1 menos gamma 2. Entonces, así es como está dado el ángulo entre esos 2 vectores. Simbólicamente pintemos esos 2 vectores. Entonces, a θ1, φ1 ponemos un vector en el espacio y llamémoslo el vector A1. Simbólicamente pongamos al vector θ2, φ2 como A sub 2, el vector B sub 2. Entonces tenemos 2 vectores, el vector A sub 1 y el vector A sub 2. Ambos parten del origen porque sus direcciones están dadas con respecto a un sistema de coordenadas. Entonces ambos parten del origen, nada más que uno está en una dirección y otro está en otra dirección. Conste, estamos hablando en 3 dimensiones, entonces esos 2 vectores se encuentran de manera arbitraria en el espacio, pero ambos partiendo del mismo origen. Y nos están pidiendo cuál es el ángulo entre ellos. Es lo que nos están diciendo. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? ¿Cómo lo hacemos para sacar el ángulo entre ellos? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Alguien me puede decir cómo? ¿Cómo le haríamos para sacar el ángulo entre ellos? Pregunta. El ángulo entre ellos le estamos llamando gamma. Aquí está el ángulo gamma entre A1 y A2. ¿Cuáles serían? ¿Cómo sacarían ustedes el ángulo entre ellos? ¿Alguien me puede decir? Simbólicamente, nosotros sabemos que el producto escalar del vector A1 con el vector A sub 2 es igual a la magnitud del vector A1 por la magnitud del vector A sub 2 por el coseno del ángulo que forman el vector 1 con el vector 2. En este caso sería el coseno de gamma. De esta manera nosotros tenemos que el coseno de gamma va a ser igual al producto interior de A1 punto A sub 2 sobre la magnitud de A1 por la magnitud de A sub 2. Ahora, lo que nos resta poner es A1 y A2 en términos A1 en términos de θ1 y φ1, A2 en términos de θ2 y φ2. ¿Cómo se pone A1 en términos
de teta 1 y de teta 2. ¿Cómo poner eso? En términos de teta 1 y phi 1, perdón, ¿cómo se pone A1? Bueno, pues simplemente tracen un sistema coordenado en 3 dimensiones, marcan su vectorcito A sub 1, observan que ese vectorcito hace con el eje Z un ángulo teta que es el ángulo polar, lo proyectan el punto, el extremo del vectorcito A en el plano XY y ven que el semiplano que se construye hace un ángulo phi en la parte inferior y eso ya nos permite construir A2 en términos de sus componentes. Y en términos de sus componentes, ¿cómo nos queda? La magnitud de A1 por el seno de teta 1 coseno de phi 1 más A1 vectorcito por el seno de teta 1 seno de phi 1 más A1 magnitud por el seno de por el coseno de teta 1, A1 por el coseno de teta 1, porque es la componente z coseno de teta 1. Entonces, de esta manera tenemos que el vector A1 se puede poner como la magnitud del vector A1 por el seno de teta 1 coseno de phi 1, más la magnitud del vector A1 por el seno de teta 1 seno de phi 1, más la magnitud del vector A1 por el coseno de teta 1. Y el vector A sub 2 se puede poner como la magnitud del vector A sub 2 por el seno de teta 2 coseno de phi 2, más la magnitud de A sub 2 por el seno de teta 2 por el seno de phi sub 2, más la magnitud de A sub 2 por el coseno de teta 2. De esta manera nosotros tenemos las tres, el A2 y A1 en términos de teta 1, phi 1, y A2 en términos de teta 2 y phi 2. Entonces todo lo que tenemos que hacer es realizar ese producto interior. Además, el primero es multiplicado por I, la primera componente, la segunda es multiplicada por J, la tercera componente es multiplicada por K, por I, J y K. Si hacemos ese producto interior de A1 por A2, ya sabemos que en coordenadas cartesianas esto es igual al producto de componentes a la suma de los productos de las componentes, de la primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente más el producto de la tercera componente por la tercera componente. Entonces nos quedaría simplemente como A1 en magnitud por A sub 2 en magnitud seno cuadrado, bueno, seno de teta 1, perdón, coseno de phi 1 por el seno de teta 2 coseno de phi 2 más la magnitud de A1 por la magnitud de A2 por el seno de teta 1 seno de phi 1 por el seno de teta 2 el coseno por el seno de teta 2 seno de phi sub 2. Y por último, el último nos quedaría como la magnitud de A1 A sub 2 por el coseno de teta 1 por el coseno de teta sub 2. Y de esta manera nosotros tenemos el producto escalar de eso. Como eso hay que dividirlo entre la magnitud de A1 por A2 para obtener el coseno de gamma, haciendo eso, observamos que todos los términos de esta suma tienen el producto de A1 con A2. Esos términos se pueden cancelar y nos va a quedar simplemente que
A1, que el coseno de gamma nos va a quedar simplemente como seno de teta 1, coseno de phi 1, seno de teta 2, coseno de phi 2. Si observamos esa expresión, en el siguiente término hay un seno de teta 1, seno de teta 2, seno de phi 1, seno de phi 2, y el último sería coseno de teta 1, coseno de teta 2. Ahora dejen ver si hay algo en común. Bueno, sí. Lo que hay en común en la primera parte es aquí lo puse todo junto yo. Bueno, agrupando, observamos que los primeros términos tienen como factor común al coseno, hay un término, los dos primeros términos tienen como factor común a seno de teta 1 y seno de teta 2. Lo sacamos y lo que nos va a quedar eso va a estar multiplicando a una suma. Esa suma corresponde al coseno de phi 1 menos phi 2. Y aparte nos va a quedar coseno de teta 1 más coseno de teta 2, que es la expresión que aparece por acá. Entonces, todo lo que tienen que hacer es agrupar los dos primeros. De los dos primeros va a salir seno de teta 1 por seno de teta 2, que multiplica al coseno de la suma de dos ángulos. Y entonces simplemente lo leen, lo observan, lo ponen, le suman el último término y ya tienen lo que es el coseno de gamma que aparece por acá. De esta manera tenemos fácilmente este resultado en el problema 256. Lo principal es haber pensado cómo se podía resolver. Ya ahorita todo lo más que se haga es un poquito de álgebra para que encuentren exactamente el resultado. Pero esa álgebra es muy inmediata, esa álgebra no tiene nada de nada en estos momentos. Aquí hay otra idea que también vale la pena que nosotros nos paremos poquito en ella. Dice, el problema 2.5.12 dice lo siguiente: expresar la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z en coordenadas polares esféricas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede poner la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z en coordenadas polares esféricas? Pues de una manera muy sencilla. La sencillez estriba los conceptos de gradiente, el concepto de divergencia y el concepto de gravitacional como conceptos, como ideas matemáticas, como ideas físicas, no cambian. Lo que cambia es su representación de acuerdo a los sistemas de coordenadas que nosotros utilicemos. Pero las ideas son exactamente las mismas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que si tengo el gradiente en coordenadas cartesianas en términos de X, de Y y de Z, y tengo el gradiente en coordenadas polares esféricas en términos de R, de teta y de phi, ambas expresiones tendrán que ser iguales. Y entonces las ponemos. El gradiente como operador en coordenadas cartesianas es igual al vector unitario y por la parcial con respecto a X, más el vector unitario J por la parcial con respecto a Y, más el vector unitario K
por la parcial con respecto a z. Esa es la parte del operador gradiente en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares esféricas, ese gradiente nos quedó como ¿quién? Nos quedó como R vector unitario por la parcial con respecto a R. Nos quedó más teta vector unitario por 1 en R parcial con respecto a teta, más phi vector unitario en 1 en R seno de teta parcial con respecto a phi. Entonces, ya tenemos las dos expresiones. Ahora queremos, pues que son iguales, pues las igualamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos R, la parcial con respecto a R, más teta, sombrero por un R, parcial con respecto a teta, más phi sombrero por 1 en R, seno de teta, parcial con respecto a phi. Y esto va a ser igual, ahí, la parcial con respecto a X, más J por la parcial con respecto a Y, más K por la parcial con respecto a Z. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Encontrar cuánto vale la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Directamente no podemos hacer la comparación, lo único que podemos comparar es el gradiente como una expresión completa, pero parcialmente no podemos hacer aparentemente mucho. Pero sabemos que R lo podemos poner en términos de I, J y K. Sabemos nosotros que al vector unitario teta lo podemos también poner en términos de los vectores unitarios I, J y K. Y sabemos también que al vector unitario ρ lo podemos poner en términos de los vectores unitarios I, J y K. Entonces lo que hacemos, entonces en lugar de poner el vector unitario R, vamos a poner lo que vale. Vale seno de teta coseno de phi por R vector unitario más seno de teta por I vector unitario más seno de teta seno de phi por J vector unitario más coseno de teta por K vector unitario. Es lo que vale el vector R unitario. Ese estaba multiplicando a la parcial con respecto a R. El que sigue, vamos a ponerlo abajo para después sumarlos. El que sigue será teta unitario, pero teta unitario, ¿cuánto era? Pues era el vector unitario I. ¿Por quién? Por coseno de teta, coseno de phi, más J por el coseno de teta, coseno de phi, menos seno de teta por K, y todo se está multiplicando a la expresión. Todo eso estaba multiplicando a la expresión, ese vectorcito que tenemos acá, a 1 en R, la parcial con respecto a teta. Y por último ponemos el vector, la parte que multiplica al vector unitario phi, y ponemos a phi explícitamente. Pero phi explícitamente nos había quedado como menos seno de phi por I más el coseno de phi por J. Y eso está multiplicando ¿a quién? Eso está multiplicando a 1 en R seno de teta parcial con respecto a phi. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es sacar de todo este vector que tenemos aquí, de toda esta suma de vectores, sacar la componente del vector I, la componente del vector J y la componente del vector K. Vamos a ver cómo queda la componente del vector I. Eso nos quedaría como el seno de teta, coseno de phi, por la parcial con respecto a R, más coseno de teta, coseno de phi, por 1 en R, parcial con respecto a teta, más o menos seno de phi por 1 en R, seno de teta, por la parcial con respecto a phi. ¿Y qué es lo que tenemos? Todo eso va a ser la componente en I. ¿De quién? Del vector gradiente que estaba puesto como R sombrero parcial con respecto a R, más teta sombrero 1 en R parcial con respecto a teta, más phi sombrero por 1 en R parcial con respecto a phi. Poniendo a R, a teta y a phi en términos de vectores unitarios y J y K, podemos ver cuánto vale la componente en I, cuál es su componente en J y cuál es su componente en K. Apenas sacamos su componente a lo largo de I. Ahora vamos con su componente a lo largo de J. Y entonces ahora sumamos todas las componentes J. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar a nosotros? Nos va a quedar, la componente en J será seno de teta, seno de phi, por la parcial con respecto a R. Tendremos después más coseno de teta. Aquí tengo una cosa que no me gustó. Así, más coseno de teta, coseno de phi, entonces el primero fue seno de teta, sí, coseno de teta, coseno de phi, ¿está bien? Por 1 en R, parcial con respecto a teta. Y el último será más coseno de phi por 1 en R, seno de teta, parcial con respecto a phi. Y todo eso fue la componente a lo largo de J. ¿De quién? Del vector gradiente en coordenadas polares esféricas. Y por último, la componente a lo largo de K será coseno de teta por la parcial con respecto a R, menos seno de teta por la parcial con respecto a phi. Eso es todo lo que existe. Perdón, sí, pues seno de teta por 1 en R parcial con respecto a teta, perdónenme, será menos seno de teta por 1 en R parcial con respecto a teta, 1 en R parcial con respecto a teta. Y ya tenemos las tres componentes del vector que estaba puesto en coordenadas polares esféricas, del operador gradiente de coordenadas polares esféricas, puesto en términos de I, J y K. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora igualar con las componentes I, J y K del otro lado. Pero la componente en I solamente es la parcial con respecto a X. Y esa resultó ser seno de teta, coseno de phi, por la parcial con respecto a R, más coseno de teta, coseno de phi, por 1 en R, la parcial con respecto a teta, menos seno de phi en seno de teta. Aquí tenemos una R por la parcial con respecto a phi. Si ustedes comparan, hemos encontrado que la parcial con respecto a X es exactamente la que nos están dando. Seno de teta por coseno de phi, la parcial con respecto a R, más coseno de teta, coseno de phi por 1 en R, la parcial con respecto a teta, menos seno de phi en R, seno de teta por la parcial con respecto a phi. Igualan exactamente las otras partes, la componente de J y la componente a lo largo de K del vector
gradiente, coordenadas polares esféricas con la parte correspondiente a coordenadas cartesianas y se encuentran estas tres expresiones que tenemos acá. Entonces, eso ya lo pueden hacer ustedes de manera personal, de manera inmediata. Es más, les basta igualar lo que vale el operador gradiente en coordenadas cartesianas con el operador gradiente en coordenadas polares. Cuando tengan el operador gradiente en coordenadas polares, hay que cambiar la R, la θ y la φ en coordenadas cartesianas y ya terminamos. Entonces, esa es otra manera de hacer las cosas. Pero algo más, también se puede hacer lo contrario. Lo contrario es poner a la parcial con respecto a R, la parcial con respecto a θ y la parcial con respecto a φ. En términos parciales, parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer de la misma manera como lo hicimos ahorita. Pero ahora lo que hay que poner es a los vectores unitarios I, J y K, en términos de los vectores unitarios R, θ y φ, que ya lo sabemos poner. Entonces, eso se puede poner así. O bien, simplemente lo que se hace es se resuelve el sistema de ecuaciones que se tiene, pero en sentido contrario, o se se resuelve esa ecuación siendo la respuesta parcial con respecto a R, parcial con respecto a θ y parcial con respecto a φ, y de esa manera también se puede encontrar la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Entonces, ahora quiero que hagan algo de tarea. Hay otra tarea que vale la pena que la hagan. Aunque ya tienen mucha tarea en sí, que es entender lo que hemos hecho hasta ahorita, es una tarea también que hay que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece ser que nos quieren sacar, pero antes de que nos saquen, otra tarea que les voy a dejar es que saquen la componente en Z del operador momento angular. O bien, todavía en forma más precisa, hagan lo que sigue. Permítanme tantito. Muestren, por favor, Sí. No, pero es una... Sí. En el problema 2512, traten de mostrar eso, que menos I, X parcial con respecto a Y, menos Y parcial con respecto a X, donde I es el número imaginario, y entonces aquí tenemos menos I de X parcial con respecto a Y menos Y parcial con respecto a X. Traten de poner esa expresión en coordenadas polares esféricas. Eso les debe dar menos I parcial con respecto a φ. Esta es la componente del momento angular en mecánica cuántica en la dirección φ o en la dirección z en mecánica cuántica. Entonces, traten de hacerlo, por favor. Eso es todo lo que yo les pediría que hicieran. Sacar esa componente en coordenadas polares esféricas. Esa sería la tarea. Y ya son las 9:57. Entonces le vamos a parar porque el tiempo se nos ha agotado. Yo por mi parte seguiría, pero ya son 9:58. Entonces la dejamos por ahí.
Las tareas no las hagan a un lado, traten de hacerlas por favor y mándenlas. Así puedo poder responder a sus dudas y puedo ver hasta dónde están entendiendo. De lo contrario, no sé qué voy a hacer si no lo hacemos. Por favor. Entonces yo les pido que por favor hagan eso de tarea. Por favor. Hasta luego y buenos días a todos.